Bien, vamos a continuar entonces. Eh, Vamos a hablar del último tema de la segunda unidad que corresponde a la conexión delta abierto. Sí, como les decía, fíjense que hay varias conexiones especiales, ¿verdad? Que la misma palabra lo dice, se utilizan en casos especiales, ¿verdad? No son tan frecuentes, ¿sí? No es que las vemos con mucha frecuencia o que nos encontramos con ellas, ¿verdad? Cuando ustedes analizan o hacen trabajo en un circuito de distribución, ¿verdad? Un circuito residencial, no es que las van a ver con mucha frecuencia, ¿verdad? Pero que de vez en cuando, en casos especiales, ¿verdad? Se utilizan, ¿verdad? Y todas ellas involucran una reducción en la capacidad de la potencia de los transformadores, ¿verdad? Ahora, si las enumeramos, fíjense que estas pueden ser esas cuatro que están ahí, ¿verdad? Y dentro de esas cuatro, la más común es delta abierto, ¿sí? Entonces, bueno, las cuatro es muy raro, ¿verdad? Que nos encontremos con ella, ¿verdad? Pero si nos llegamos a encontrar una, lo más seguro es que sea un delta abierto, ¿verdad? Entonces, esa es la conexión que vamos a ver. Bien, si ustedes ven un banco de transformadores trifásico, ¿verdad? Es ese que aparece en la figura, ¿verdad? De hecho, se le llama trifásico completo, ¿verdad? El nombre, tal vez el nombre largo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si analizamos en un delta abierto, fíjense que el delta abierto es, la figura de un delta abierto es esa que están viendo en pantalla, ¿verdad? Entonces, solo son, si ven ustedes, solo son dos transformadores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un banco de transformadores en delta con un delta abierto, ¿verdad? Bueno, en un delta, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos tres líneas. Miren, esas líneas representan las líneas de alto voltaje de ese banco de transformadores, ¿verdad? Solo dibujé las de alto voltaje para que se viera mejor la imagen, ¿verdad? Pero entonces esas son las líneas de alto voltaje y ahí están las tres fases, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en una conexión delta abierto, fíjense que solo tenemos dos transformadores, ¿sí? Miren que uno de los transformadores ha sido removido, ¿verdad? Ahora, lo interesante ahí es que, miren que aunque quitamos uno de los transformadores, siempre tenemos las tres líneas, ¿verdad? ¿Sí? Siempre tenemos las tres líneas del sistema, ¿sí? Qué interesante, ¿verdad? Quitamos el transformador de la derecha y de hecho podríamos quitar el del centro también, miren, y se miraría así, ¿verdad? ¿Sí? Cualquiera de los tres los podemos remover y aún así tenemos las tres líneas eh, que salen de ese banco de transformadores. Entonces decimos que un delta abierto se forma con solamente dos transformadores monofásicos. ¿De acuerdo? Y el diagrama circuital, ¿sí? Diagrama de circuito de este delta abierto sería esta figura que están viendo, ¿verdad? Vean que es un delta, solo que uno de los transformadores ha sido removido, ¿verdad? Una de las fases es removido porque se daña, fíjense, o porque se quita para mantenimiento, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente es una de esas dos razones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces solo nos quedamos con dos transformadores y miren que esos dos transformadores, entonces la gran pregunta es, este sistema es un sistema trifásico, ¿verdad? Sigue siendo un sistema trifásico, ¿verdad? Aunque solo existan dos transformadores ahí, ¿verdad? ¿Sí? Miren, esa sería la pregunta y para contestar esa pregunta, de hecho, necesitamos hacernos otras preguntas que sería, ¿a qué es igual ese voltaje de esa fase que es removido? Miren, y cuánta potencia están entregando este transformador y este transformador.
De acuerdo. Bien, entonces esas preguntas nos tendríamos que hacer y tendríamos que contestarlas, ¿verdad? Para entender mejor esta conexión, ¿verdad? Entonces, veamos la primera. La primera es si el sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? Vimos que, o sea, yo siempre entrego las tres líneas, ¿verdad? Pero la gran pregunta es si ese sistema, aunque solo tenga dos transformadores, sigue siendo trifásico, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. Entonces, para contestar esa pregunta, encontremos este voltaje, ¿verdad? Encontremos este voltaje BC, ¿verdad? Y BC, yo creo que si hacen una malla cerrada ahí, miren, creo que no es difícil de ver que BC, ¿sí? Este voltaje de aquí es igual a menos BA menos BB, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, BA y es el voltaje de la fase A y BB es el voltaje de la fase B, ¿verdad? Y esos voltajes no han cambiado, ¿verdad? Porque esos voltajes siguen siendo los mismos voltajes de las fases que teníamos antes, ¿verdad? El único que posiblemente, les voy a decir, cambió fue BC, ¿verdad? Porque es donde removimos ese transformador, en esa fase removimos ese transformador. Entonces, como BA y BB siguen siendo igual, entonces decimos que son voltajes de magnitud B, ¿verdad? Ángulo de 0 grados y magnitud B, ángulo de menos 120 grados, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, como les había dicho, ¿verdad? BC es la suma, ¿sí? En este caso, la suma negativa de esos dos voltajes. Entonces, si sustituimos con los valores que ya habíamos definido anteriormente, ¿verdad? Entonces tenemos que BC es igual a esa expresión de ahí, ¿verdad? Ahora, bueno, ustedes saben que en forma polar no podemos, si queremos hacer esa suma, ¿verdad? No lo podemos hacer en forma polar, entonces descompongamos esos dos fasores en forma polar en su forma rectangular, ¿verdad? Y ahí podemos sumarlo, ¿verdad? Entonces, de forma rectangular nos quedaría así, ¿verdad? ¿Sí? Y sumamos las respectivas componentes, ¿verdad? Entonces, el resultado para BC sería ese que aparece ahí en la pantalla. Bien, ustedes perfectamente creo que lo pueden hacer en su cuaderno y llegar a esa misma solución. Ahora, lo más interesante es ver ese resultado no en forma rectangular, sino en forma polar, ¿verdad? Entonces, convirtamos ese vector ahora en forma polar. Y eso nos daría que BC es igual a magnitud B, ¿verdad? Ángulo de 120 grados. ¿De acuerdo? Bien, pueden hacerlo en su cuaderno para corroborar. Y si graficamos esos tres voltajes, ¿verdad? Este BC que obtuvimos con estos dos, ¿sí? Entonces, si graficamos esos tres voltajes, ¿verdad? Tendríamos, miren, si graficamos de forma fasorial, tendríamos tres voltajes de igual magnitud desfasados 120 grados entre sí, ¿verdad? Y si lo graficamos de forma sinusoidal, ¿verdad? Con sus señales, que son un senoide, ¿verdad? Entonces tenemos, miren, igual amplitud y desfasados 120 grados entre sí, ¿verdad? Tres voltajes de igual amplitud, desfasados 120 grados entre sí, ¿verdad? Entonces la gran conclusión de esto es que el sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Miren qué interesante, ¿verdad? Esto es algo interesante. Que quitamos, removimos uno de los transformadores, quedan solo dos transformadores, pero seguimos entregando un sistema trifásico. El sistema sigue siendo trifásico. O sea, hay tres voltajes de igual magnitud y desfasados 120 grados entre sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es una de las conclusiones de esta conexión delta abierto, ¿verdad? Y la segunda, para sacar la segunda conclusión, ¿verdad? Necesitamos ver las potencias, ¿verdad? ¿Qué potencia entrega cada uno de estos transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bueno, no sé si tienen una pregunta hasta el momento en esta primera parte.
Bueno, entonces, miren, veamos la segunda parte. Calculemos la potencia. Primero, calculemos la potencia de un transformador, de un banco de transformadores completo, ¿verdad? Donde tenemos los tres transformadores operando en el sistema, ¿verdad? Recuerden que esa potencia va a ser igual a 3 veces la potencia de fase, ¿verdad? Y la potencia de fase de cada transformador va a ser el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo. O sea que la potencia total trifásica va a ser esa que están viendo, esa expresión que están viendo. Ahora, si asumimos que la carga es puramente resistiva, recuerden que si la carga es puramente resistiva, el factor de potencia es 1, ¿verdad? O sea, el coseno del ángulo vale 1, entonces esto me queda como nada más que la potencia trifásica es 3 veces la voltaje de fase por la corriente de fase. Entonces vamos a asumir una carga puramente resistiva para simplificar el análisis, ¿verdad? ¿Sí? Y llegar a las conclusiones y después generalizar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces por eso vamos a asumir que la carga es puramente resistiva. Bien, entonces aquí existe, miren, una conexión delta completo, ¿verdad? Los tres transformadores con una carga puramente resistiva y todos los valores de voltaje y corrientes y ángulos, ¿sí? Están expresados ahí en la figura, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ahora en la siguiente página tenemos una conexión delta abierto, ¿verdad? ¿Sí? Igual los valores y expresiones de voltaje, magnitud de voltaje y corriente y ángulos está representados en la figura. Ahora quiero que vean las dos figuras, si quieren lo colocamos así, ¿verdad? Quiero que les voy a hacer un zoom, quiero que vean las dos figuras, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que me digan cuáles son las principales diferencias que existen en esas dos conexiones, ¿verdad? ¿Sí? Aparte de la muy notable, ¿verdad? Diferencia que es que en delta abierto no existe el transformador de la tercera fase, ¿verdad? O sea, se ha removido el transformador y por eso es que le llamamos delta abierto, ¿verdad? ¿Sí? Pero aparte de esa conexión, que creo que de esa diferencia, que es la que más se nota, ¿verdad? Existen otras, ¿verdad? Y quiero que lo vean, analicen esas dos imágenes y me digan, ¿verdad? Si quieren les doy unos 2 minutos, 1 minuto, ¿verdad? No sé. Y me puedan decir sí que otras diferencias ven. Los Las ángulos corrientes de de las fase, corrientes. diferentes ángulos. Sí, tal vez un poco más específico. Los ángulos, eso me parece muy bien, ¿verdad? Esa es una de las principales sí, razones y uno de los principales, sí, una de las principales razones de esta conexión delta abierto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿alguien más las corrientes? ¿Qué con respecto a las corrientes? No sé si pueden ser más específicos. La fase es, bueno, los ángulos de los devanados, creo que están como 30 grados desfasados o adelantados. Ujú. Y también a la salida, la magnitud, pareciera como que están, bueno, como que si es una corriente de línea a línea. La magnitud. Sí, porque se Eh, multiplica por raíz de 3. Ajá, sí, eso en el delta, ¿verdad? En el Ah, sí. delta completo, recuerden que sí, la corriente de línea en el delta es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿verdad? Sí, eso ocurre en un delta, ¿verdad? Entonces aquí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Por eso aparece raíz de 3 la corriente de fase, ¿verdad? Pero creo que es válido la observación porque miren que en el delta abierto eso no ocurre, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, en el delta abierto, esa corriente de línea es exactamente igual a la corriente de fase, ¿sí? Es exactamente igual a la corriente que pasa por el transformador en la fase, es exactamente igual a la corriente de línea. Esa es una de las observaciones
que debemos hacer que ocurre en un delta abierto, ¿verdad? Y miren que esta corriente también, esta de abajo, ¿verdad? También es exactamente igual a la corriente de fase de este transformador, ¿verdad? ¿Sí? Es la misma corriente, ¿verdad? No sé si lo ven. Lo que pasa es que aquí dice magnitud con ángulo de 60 grados y aquí dice magnitud ángulo de menos 120 grados, ¿verdad? Pero ambas apuntan en dirección contraria, ¿verdad? Miren que esta de línea apunta hacia la carga, ¿sí? Y esta otra apunta saliendo de la carga, ¿verdad? ¿Sí? Esta sale de la carga, ¿verdad? Si ustedes siguen esta flecha con esta dirección, miren, es exactamente la misma magnitud, pero dirección contraria, que con ángulo eso se ve representado por sumarle 180 grados, sumarle o restarle 180 grados, ¿verdad? Recuerden que simplemente es un cambio de dirección, ¿sí? Entonces, si a menos 120 ustedes le suman 180 grados, entonces ustedes van a tener 60 grados, ¿sí? O sea, van a tener esa expresión de corriente, solo que en dirección contraria, ¿verdad? Entonces, ven que la corriente de fase del transformador es exactamente igual a la corriente de línea, ¿verdad? Que no ocurre en el delta completo, ¿verdad? Y la otra observación que también es muy importante es que ven que los voltajes y las corrientes existe un desfase de 30 grados. Miren. En este caso, la corriente va a 30 grados adelante que el voltaje. Y en la fase B, miren que es la corriente va atrás 30 grados del voltaje, ¿verdad? De acuerdo, que eso es algo sorpresivo, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, la carga es puramente resistiva, ¿verdad? Lo que significa que el factor de potencia es 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando decimos que la carga es resistiva? El factor de potencia es 1. Y si el factor de potencia es 1, entonces lo que realmente significa es que el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente, ¿verdad? ¿Sí? O sea, los dos están en fase, ¿verdad? ¿Sí? O sea, están en la misma línea, ¿verdad? Miren, en la fase A, en la fase B y en la fase C, ¿verdad? Tienen el mismo ángulo, ¿verdad? Pero cuando tenemos una conexión delta abierto, ¿verdad? Aunque la carga, miren que la carga sigue siendo puramente resistiva, ¿verdad? ¿Sí? La carga es resistiva, pero aunque tengamos una carga resistiva, existe un desfase entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Más adelante les voy a explicar por qué, o hay una pregunta relacionada para que ustedes piensen por qué existe ese desfase, ¿verdad? Sí. Bien, entonces esas son las principales conclusiones que tenemos que sacar de este análisis. Creo que eso está mencionado en esta página, ¿verdad? Entonces, ahora para determinar cuánta potencia entrega este sistema de delta abierto, ¿verdad? De dos transformadores, entonces, ¿qué les parece si calculamos la potencia de cada uno de los transformadores, ¿verdad? La potencia de este transformador más la potencia de este transformador, y eso nos va a dar la potencia total de este sistema de transformadores. Bien, bueno, no sé si quieren ir a una... Es algo, no es tan complicado, ¿verdad? Recuerden que si quieren rápidamente vamos a una página en blanco, ¿verdad? Bueno, recuerden ustedes que potencia se define como voltaje de fase, la potencia de un transformador, ¿verdad? Por la corriente de fase, por coseno del ángulo, de hecho, que forma el voltaje con respecto a la corriente, ¿verdad? Entonces, en términos generales, podemos decir que es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Recuerdan que siempre el voltaje es nuestra referencia y la corriente puede ir en atraso, ¿verdad? Que en este, el factor de potencia, ¿sí? Sería inductivo, ¿verdad? Pero también sabemos que la corriente puede ir adelantada, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, en este caso, el factor de potencia sería capacitivo, ¿verdad? Sí, sería... sí, sería capacitivo, ¿verdad? Bien, también decimos que el sistema tiene un factor de potencia unitario, ¿sí? Porque la corriente va en la misma línea que el voltaje, ¿verdad? Este es un pequeño repaso. Recuerden que el factor de potencia se define como coseno del ángulo. Si el coseno del ángulo es igual a 1, significa que el ángulo es 0, ¿verdad? ¿Sí? En otras palabras, que el ángulo del voltaje es exactamente igual al ángulo de la corriente, ¿verdad? Porque eh, sí, lo que sucede es que siempre este voltaje nosotros lo tomamos como referencia, ¿verdad? Sí, ese es nuestro voltaje de referencia, entonces nosotros tomamos como 0 grados ese valor. Pero la ecuación general, entonces, para calcular potencia es esta de acá, ¿verdad? Bien, calculemos la potencia entonces del primer transformador, del transformador 1, ¿verdad? Sería el voltaje de fase por la corriente de fase por coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, si quieren, este sería mi transformador 1, ¿verdad? Entonces, el ángulo del voltaje es 150, el ángulo de la corriente es 120, ¿verdad? Entonces sería 150 menos 120, ¿verdad? Bien, eso lo podemos hacer. Simplemente es el coseno de 30 grados, ¿sí? Si recordamos un poco de trigonometría y triángulos rectángulos, ¿verdad? El coseno de 30 va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, esa sería la potencia, entonces, que está entregando el primer transformador. Bien, básicamente, si repetimos este mismo procedimiento, ¿verdad? Miren, esto es lo que acabamos de demostrar. Si repetimos este procedimiento para el segundo transformador, quedaría esta expresión de acá, ¿verdad? Bien, si ven el segundo transformador, este de acá, miren. Entonces, el voltaje tiene un ángulo de 30 grados y la corriente tiene un ángulo de 60 grados. Entonces, 30 menos 60 es menos 30, pero recuerden que el coseno es una función par, así que el coseno de menos 30 también es raíz de 3 sobre 2. Al final, entonces, si queremos la potencia trifásica, tenemos que sumar la potencia de los dos transformadores, ¿verdad? En este caso solo tenemos dos transformadores. Entonces, sumamos esas dos potencias y al final nos queda como la potencia trifásica como raíz de 3 del voltaje de fase por la corriente de fase, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, para concluir al respecto, ¿verdad? ¿Qué les parece si comparamos esta potencia con la potencia de un delta completo, ¿verdad? ¿Sí? La potencia de un delta completo, ¿verdad? Entonces, un delta, miren, en el numerador voy a hacer una relación, voy a dividir y en el numerador tengo la potencia del delta abierto, lo que acabamos de encontrar, ¿verdad? ¿Sí? Y en el denominador tengo la potencia de un delta completo, ¿verdad? Cuando están los tres transformadores, que es 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, ¿verdad? Entonces, si simplificamos, eso nos da 1 sobre raíz de 3, que en fracción es 0.577, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa ese valor? Eso significa, y esa es la gran conclusión también de esta conexión, es que la potencia total del banco de transformadores en delta abierto se reduce en un 57.7%. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una conexión de delta abierto, quitamos uno de los transformadores, pero entonces la capacidad total del sistema de banco de transformadores ya no es del 100%, ¿verdad? Ya no es la capacidad que teníamos antes, ¿verdad? Sino que ahora la capacidad se redujo
a un 57.7%. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos conclusiones que hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordar, sí, que con dos transformadores podemos formar un sistema trifásico, pero no solo eso, ¿verdad? Sino que también hay que recordar que la potencia, la capacidad total del sistema se reduce en un 57.7%, ¿verdad? ¿Sí? Se reduce a un 57.7%. De acuerdo, más adelante les voy a contar una historia, ¿verdad? De por qué hay que recordar esas dos conclusiones, ¿verdad? Esa es la parte principal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se analiza un delta abierto? Esto se analiza exactamente como analizamos un sistema trifásico, ¿verdad? Un delta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Exactamente igual, ¿verdad? Buscamos un circuito equivalente en monofásico y resolvemos para una fase. Y encontramos los valores que nos piden, ¿verdad? ¿Sí? La única diferencia es que vean que las corrientes de línea ahora son iguales a las corrientes de fase, ¿verdad? Pero de ahí la solución es exactamente igual como resolvemos un sistema de transformadores trifásicos, ¿sí? Bien, bueno, esta es una asignación, pero como ya subieron todas las tareas de esta unidad, entonces les va a quedar de forma voluntaria si la quieren hacer en su cuaderno, ¿verdad? No necesitan presentarla, pero sí les recomiendo que la hagan, ¿verdad? Entonces, miren, es un cuestionario, algunas preguntas al respecto. Si quieren, les doy unos 5 minutos, 6 minutos, para que las lean, para que piensen al respecto, ¿verdad? Y para que traten de decirme, eh, traten de pensar y traten de darme una respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Quieren, al final vamos a discutir al respecto, ¿verdad? Pero me gustaría darle unos 5 minutos para que piensen un poco.
Bien, no sé, me gustaría escuchar, bueno, no sé si se entiende la pregunta, si quieren se la explico. Miren, dice, ¿por qué el banco de transformadores en delta abierto solo provee el 57% y no el 66.7%, ¿verdad? Bueno, nosotros demostramos, ¿verdad? Que un delta abierto, aquí está demostrado, ¿verdad? Que la potencia disponible solo es el 57.7%, ¿verdad? Bueno, imagínense que tenemos tres transformadores, ¿verdad? En un sistema trifásico en delta, ¿verdad? Completo. Y tenemos una potencia trifásica de 100 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes perfectamente pueden decir, ¿verdad? Que cada uno de los transformadores entrega 33.3 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno aporta 33.3 kVA y la potencia total, la capacidad total del sistema es 100 kVA, ¿verdad? De acuerdo, ahora si removemos uno, si quitamos uno, entonces alguien me podría decir, bueno, si quitamos uno, solo me va a quedar entonces dos transformadores y la capacidad total va a ser 66.7 kVA, ¿verdad? Pero eso no es cierto, fíjense, porque nosotros ya demostramos que la capacidad se reduce a 57.7%. O sea que no me van a quedar los 100 kVA, tampoco van a quedar los 66.7, sino que va a quedar 57.7, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué pasa eso, ¿verdad? Si 66.7 es 2/3 de la potencia total, y si retiramos uno, debería quedar 66.7. Y eso queda como interrogante, ¿verdad? ¿Debería quedar eso? Pues la verdad que no queda eso, ¿verdad? Entonces no sé ustedes si pensaron por qué al quitar uno de los transformadores no nos queda 66.7, sino que nos queda 57.7, ¿verdad? Tal vez al cargar mucho los otros dos transformadores restantes, se baja la eficiencia de ellos. Sí, recuerden que eficiencia sí, es pérdidas, ¿verdad? Sí, sí. Y eso va incluido en la potencia que entregan los transformadores, ¿verdad? El transformador entrega, o sea, cada transformador va a entregar 33.3, ¿verdad? Pero ahí va incluida las pérdidas también, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que las pérdidas es energía que se transforma, ¿verdad? Y se pierde, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero ahí va incluida, ¿verdad? Entonces, eso no es válido, ¿verdad? Decir que porque si aunque disminuya la eficiencia de los transformadores, esa energía debe estar ahí, ¿verdad? Y ellos van a entregar esa energía, ¿verdad? Solo que una se va a ir a la carga y otra se queda, se disipa en calor o las pérdidas en el núcleo, etcétera, ¿verdad? Pero siempre está ahí, ¿verdad? Sin energía. Sí, no sé si alguien más tiene otra opinión. Bueno, esa pregunta, fíjense que se responde o se entiende mejor la solución cuando contestamos las siguientes, fíjense, que dice que es encuentre las potencias reactivas de cada transformador y explique qué significan estos valores. ¿Sí? Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que este delta abierto tiene potencia reactiva, verdad? No sé cómo están sí, sus conocimientos de circuitos. Sí, sí tiene. Sí, sí existe potencia reactiva, ¿verdad? Recuerden que la potencia reactiva, así como definimos potencia activa con esa fórmula de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente podemos definir potencia reactiva
como voltaje de fase, corriente de fase, por seno del ángulo entre el voltaje menos la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es la definición de potencia activa, ¿verdad? Y como ustedes ven, como existe un desfase entre el voltaje y la corriente, ¿sí? Entonces, este ángulo es distinto de cero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si este ángulo es cero, entonces la potencia reactiva se hace cero, ¿verdad? Pero como existe un desfase entre esos dos, si quieren volvamos a la imagen, miren. Sí, miren que existe un desfase entre el voltaje y la corriente, entonces existe potencia reactiva en este transformador y existe potencia reactiva en este transformador, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes la pueden calcular, ¿verdad? De hecho, les recomiendo que la calculen en su casa, ¿verdad? Bien, pero ¿qué significan esos valores, verdad? ¿Qué significa esa potencia reactiva, verdad? Y vean que algo interesante, ¿verdad? Que la carga es puramente resistiva, ¿verdad? Recuerden que una carga resistiva consume potencia activa nada más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Nada más consume potencia activa, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con la potencia reactiva? Sí, si quieren, les repito la pregunta desde otro punto de vista. ¿Qué sucede con la potencia reactiva que existen en estos dos transformadores, ¿no? Si la carga no la va a consumir, porque la carga consume potencia activa nada más, es una carga resistiva, ¿verdad? ¿Sí? Son resistencias, ¿verdad? Y la resistencia es nada más potencia activa, ¿verdad? Consume potencia activa. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Bien, pues fíjense que, bueno, esa es una pregunta y de hecho una pregunta de examen, ¿verdad? Pero lo que les voy a contar es que gracias a este desfase que existe entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? Sí, en los dos transformadores, es que el sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y esa es la razón por qué existe ese desfase, ¿verdad? Si no existiera este desfase, el sistema no sería trifásico, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ustedes lo pueden corroborar en su cuaderno, ¿verdad? Coloquen aquí el mismo voltaje y la misma corriente y busquen el voltaje de la tercera fase, ¿verdad? ¿Sí? Y se van a dar cuenta que el sistema ya no es trifásico, así como nosotros lo demostramos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Miren, aquí demostramos que el sistema es trifásico porque encontramos el valor del voltaje, ¿verdad? Y vimos que ese un voltaje es de igual magnitud y desfasado 120 grados entre los otros dos voltajes, ¿verdad? Y eso se da exactamente en esta conexión, se da por ese desfase que existe entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Y ese desfase se da, y entonces ahora la pregunta es, ¿pero por qué existe ese desfase, verdad? No sé si alguien nos puede decir o cómo hacen los transformadores para tener ese desfase, ¿verdad? O cómo el sistema hace que exista ese desfase, ¿verdad? Entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? Ese es el punto clave para que el sistema siga siendo trifásico. Bien, esa es una pregunta de examen, pero se las puedo contestar. Eso tiene mucho que ver con la potencia reactiva, ¿verdad? Sí, sí, eso tiene que ver mucho y la potencia reactiva es la que juega ese papel ahí, ¿verdad? Sí. De nuevo, la carga es puramente resistiva, la carga consume la potencia activa que no generan, ¿verdad? Pero que transforman estos transformadores, ¿verdad? Sí. Entonces, volviendo a la pregunta A, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué el transformador entonces no entrega 2/3? Porque ¿cuánto pierde? Pierde 9%, ¿verdad? 9 kVA, ¿verdad? O sea,
Sí, perder entre comillas, ¿verdad? Lo que pasa es que el transformador no entrega esos 2/3 porque necesita convertir parte de esa potencia activa, necesita convertirla en reactiva para lograr el desfase entre voltaje y corriente y así hacer que el sistema siga siendo trifásico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso es que el transformador no entrega los 2/3 de la potencia, ¿verdad? Sino que entrega menos, ¿verdad? Porque los transformadores necesitan lograr ese desfase, ¿verdad? Entre voltaje y corriente y eso lo logran generando potencia reactiva, ¿verdad? ¿De acuerdo? Yo creo que se entiende, ¿verdad? Si no, pues pueden resolver este problema de examen y les va a ayudar a entenderlo, ¿verdad? De nuevo les queda a criterio de ustedes resolverlo, ¿verdad? Miren, ahí en la pregunta B se hace eso, ¿verdad? Que, bueno, de hecho es otra pregunta interesante también, ¿verdad? Se dice que si la carga es puramente resistiva, ¿sí? ¿Qué sucede con la potencia reactiva de los transformadores, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden el principio fundamental de la física, ¿verdad? Que la potencia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Sino que se transforma. Entonces, si la carga no va a consumir esa potencia reactiva, ¿qué sucede con esa potencia reactiva que existe en estos dos transformadores? Entonces, es otra pregunta que se la voy a dejar para que piensen. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta acerca de este tema. Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy, ¿verdad?